Si tengo espuma en la orina, ¿tengo una enfermedad renal? Depende mucho, porque por ejemplo, luego si van ahí al baño y el baño tiene algún producto de jabón o de limpieza, pues eso genera espuma. Pero bueno, sacando algún factor externo, el hecho de que la orina genere espuma sí se considera que tiene una carga de proteínas, y la proteinuria, o sea, la eliminación de proteínas por la orina no es normal. Existe el tráfico de órganos que se da más en donadores vivos. El donador en una desigualdad con el receptor, ¿no? Entonces dice, pues que le dan dinero, se te doy compra, algo, digamos. ajá, sí, se compra. Te doy dinero o te doy un beneficio laboral, por ejemplo, del patrón al empleado. Está descrito en la literatura que un riñón te puede durar más o menos de 10 a 15 años. A mí me tocan muchos pacientes que me decían, me duele aquí, me duelen los riñones. ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso es un mito a medias, porque en general los riñones no duelen. Se trasplanta un cerdo genéticamente modificado que le modifican el HLA precisamente para que sea compatible con un HLA humano, que va a ser más compatible un cerdo que una persona eventualmente, ¿no? Hola, soy el doctor Isaac Chávez, soy anestesiólogo y el día de hoy entrevisté a un cirujano de trasplantes renales, el doctor Julián Guzmán. Él es amigo personal desde que estudiamos la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Te adelanto que la plática estuvo muy informativa. Si te gusta este video, compártelo, dale like y suscríbete a este canal para que yo pueda hacer más videos como este. Vamos a verlo. Julián, qué gusto verte. Eres cirujano de trasplantes renales. Sí. Dime cómo llegaste a eso. Sí, Isaac, pues igual un gusto verte, hace tiempo que no nos veíamos. Pues mira, desde que estudiamos en CEU, medicina general, de ahí me fui a estudiar cirugía general al Hospital Central Militar. Yo soy egresado del Hospital Militar, y después de ahí hice el curso de alta especialidad en cirugía de trasplantes en el Hospital ABC, en el Centro Médico ABC. Entonces, a partir de ahí, pues me empecé a dedicar a toda la situación de los trasplantes, específicamente de riñón. Sí tenemos como los estudios y la capacidad para hacer trasplante de otros órganos intraabdominales, pero bueno, por diversas situaciones en México es más fácil, al menos donde estoy trabajando ahorita, hacer el trasplante de riñón, y que es a lo que nos dedicamos actualmente. ¿Cuántos años tienes que estudiar para todo este proceso? Entre medicina, entre cirugía, entre específicamente riñón, ¿cómo van los pasos? Claro. Pues en general la carrera de médico cirujano, alrededor de 7 años, 6, 7 años dependiendo de la escuela donde se estudie. De ahí son 4 años de cirugía general y son 2 años de cirugía de trasplantes. Recientemente, hace unas semanas, la Facultad de Medicina ya eleva a categoría como de especialidad o subespecialidad en la cirugía de trasplante, porque ahorita estaba como curso de alta especialidad, donde solo hacíamos 2 años. Entonces, ya elevando esto a una categoría de una especialidad o una subespecialidad, eso quiere decir que 1, ya vamos a tener cédula, y 2, al menos tienen que ser 3 años de especialización. Entonces, pues esto nos dice que sí vamos identificando que la cirugía de trasplante pues es algo muy importante y que se tiene que tener las regulaciones adecuadas. Que aunque suena como que muy similar, o sea, sí tiene diferencia, ¿no? O sea, el tiempo que tienes que hacer, el número de trasplantes para poder graduarte, el centro donde lo haces, que tiene que ser un centro donde hacen muchos trasplantes, ¿no? Pues son alrededor de unos 12, 13 años probablemente para poder llegar a ser cirujano de trasplantes. Pues son alrededor de unos 12, 13 años probablemente para poder llegar a ser cirujano de trasplantes. ¿Cuáles son las principales causas, sobre todo en México, de que alguien necesita un trasplante renal? Las principales causas en México, como muchas de las causas de mortalidad que tenemos en México, es diabetes, la alta prevalencia del trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, enfermedades de hipertensión, incluidas las enfermedades hipertensivas del embarazo, que también es una causa de pérdida de la función renal. De ahí, por ejemplo, personas que por alguna situación están en terapia intensiva y que generan una lesión renal aguda, o lo que se puede llamar como una insuficiencia renal aguda, o sea, una lesión aguda, también es un factor de riesgo muy importante para que desarrollen una enfermedad renal crónica posteriormente. Algunos trastornos inmunológicos, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como lupus eritematoso, como artritis reumatoide, también generan alguna situación de daño renal.
y otras enfermedades como nefropatía por IgA y ya otras más raras, ¿no? Algunas glomerulopatías específicas, ya defectos de nacimiento. La uropatía obstructiva también es una causa de pérdida de la función renal, ¿no? Piedras en los riñones o que se tape la vía urinaria por algún tumor, por ejemplo, o alguna otra situación. Entonces, que tengan una uropatía obstructiva también nos genera Entonces, esta enfermedad renal crónica, las principales causas son esas que enumeramos y pues bueno, son las que tenemos que darle tratamiento. Oye, las piedras en los riñones es también algo relativamente frecuente en México y te pueden llevar hasta perder el riñón prácticamente, hasta la necesidad de necesitar un trasplante o diálisis, pues, Sí. o sea, unas piedras no tratadas, digamos. ¿Ahí qué recomendaciones les darías para primero identificar cuándo me podría estar pasando algo grave, específicamente el de piedras, y acudir obviamente con los médicos y cómo disminuir la probabilidad de que tenga piedras? Lo principal es la prevención. Para todas las enfermedades es la prevención, es tener la costumbre de hacerse estudios de laboratorio, de ir con un médico que también sepa identificar alguna patología, interpretar los estudios de laboratorio, ¿no? Un examen general de orina prácticamente nos dice cómo está el estado de los riñones. Entonces ahí se puede ver si hay sangre, si hay proteínas, si hay cristales de urato, por ejemplo, que pueden favorecer la formación de piedras. Entonces un examen de orina, el nivel sérico de creatinina, de urea, la glucosa, todo eso en conjunto nos puede decir cómo está el estado de los riñones. Entonces, yendo con un médico quien sepa interpretar esto, nos puede decir cómo está el estado de nuestros riñones. Ya ese médico nos pedirá una imagen, un estudio de imagen de los riñones, que puede ser ultrasonido, que es el más común, pero también tomografía o incluso algún estudio ya más especializado para ver la función de los riñones, como un gamagrama. Tener la costumbre de al menos una vez al año hacerse estudios de laboratorio, ir con un médico internista, nefrólogo, o con alguien que pueda revisar esto y que sobre todo pueda derivar al especialista a un paciente que se identifica con algún problema renal antes de que llegue a perder la función renal. Los riñones, digamos que tienen como el 100% de la función, los catalogamos así, y van poco a poco perdiendo cierta función. Ya menos del 15% de función renal ya necesita una terapia de sustitución de la función, que puede ser terapia dialítica, extracorpórea, como hemodiálisis o diálisis peritoneal, y pues la mejor terapia de reemplazo de la función renal es el trasplante. A mí me tocaron muchos pacientes que me decían, me duele aquí, me duele el riñón. Ajá. Está afectado el riñón si te duele aquí, si te duele el costado, así. Me duelen los riñones. Ajá. ¿Es cierto o no es cierto? Pues eso es un mito a medias, porque en general los riñones no duelen. O sea, como tal, el órgano renal no tiene terminales nerviosas. Lo que duele es la vía urinaria. O sea, desde la pelvis renal hasta el uretero y la vejiga y la uretra, que es toda la vía urinaria, eso sí tiene terminales nerviosas que cuando hay cierta distensión o cierta obstrucción, que son células de músculo liso que están inervadas, pues generan un dolor tipo cólico, sale un cólico renal. O sea, realmente duele cuando hay una obstrucción aguda, lo más común son piedras, pero también puede haber otras causas de obstrucción. Y también otra de las causas por las que puede doler el riñón son infecciones, que igual lo que duele no es el riñón, sino es como la capita de grasa que está afuera del riñón, que es, bueno, el nombre médico es la gerota, la membrana de gerota, la cápsula de gerota, que también tiene terminales nerviosas. Entonces, cuando se inflama el riñón y se inflama la vía urinaria, también hace que se inflame esto. Y entonces duele alrededor del riñón. Entonces, para fines prácticos, sí hay cierto dolor a nivel lumbar, a nivel del abdomen, o incluso que se pueden correr el dolor hacia abajo. Sí necesitamos ir al médico para que nos diga. La gran mayoría contracturas a lo mejor musculares, ¿no? De los músculos paravertebrales, lumbares, que es lo más común, pero sí puede llegar a ser un problema renal. Entonces hay que ir al médico, ¿no? Cuando tengamos este tipo de dolor. Ya el médico nos dirá si eso no es. Si era algo muscular nomás porque, pues me toco aquí, me duele. Pues, claro, sí. Tienen muchas cosas antes del riñón, ¿no? Sí, pero es peor no ir al médico, claro. Y aguantarse el dolor y estar tomando analgésico, a que vayas con el médico y te diga, no es nada, es una contractura, ponte esta pomada y ya quedó, ¿no? Sobre todo porque muchos analgésicos también pueden tener este efecto lesivo hacia los riñones, ¿no? Sobre todo si se usan muchos días, ¿no? Claro, como sí. Para los pacientes que se trasplantan, el riñón que te ponen no va a durar para siempre porque nada es para siempre, ¿no? Para empezar. Pero ¿cuánto es lo que dura más o menos en promedio un riñón trasplantado? Pues mira, esa también es una pregunta que está
mucho en discusión. O sea, un paciente entra a un protocolo de trasplante y a un trasplante con la intención de que sea un órgano que le dure para toda la vida. Y esto depende mucho inicialmente de las pruebas de histocompatibilidad que se hacen en el protocolo para ver que realmente ese paciente vaya a aceptar el injerto renal. Entonces, ¿por qué? Porque la principal causa de pérdida de un injerto renal es un rechazo crónico. O sea, no es un rechazo activo, un rechazo agudo que en el momento te sube la creatinina y lo puedes llegar a controlar con medicamentos, sino es un rechazo silente que poco a poquito va lastimando el riñón y a lo mejor el incremento en la creatinina es muy paulatino y hasta que hace que se pierda el riñón. Entonces, esto lo evitamos teniendo unas buenas pruebas de histocompatibilidad de buena calidad y que se sepan interpretar por un nefrólogo que tenga experiencia en el estudio de estas pruebas. Y entonces nos dicen el riesgo inmunológico. ¿Qué riesgo inmunológico tenemos? Puede ser alto, moderado o bajo. Prácticamente el riesgo bajo, un riesgo bajo inmunológico es gemelos idénticos o personas que comparten las dos cadenas de HLA, o sea, que comparten dos genes en la situación de la histocompatibilidad, ¿no? Entonces, es muy raro que logres conseguirlo. Ajá. Y son, por ejemplo, en una serie de hermanos, el 25%, así que como genética mendeliana, el 25% va a compartir los dos, las dos cadenas de HLA, ¿no? Y ahí el 50% comparte una y el 25% no comparte ninguna, y siendo hijos de los mismos papás. Entonces, todo esto se tiene que estudiar en las pruebas de histocompatibilidad para ver qué tanta inmunosupresión se va a dar tanto al inicio del trasplante como en la terapia de mantenimiento. Entonces, eso es importante. Está descrito en la literatura que un riñón te puede durar más o menos de 10 a 15 años. Claro que hay pacientes que tienen 20, 30 años de trasplante y pues van a seguir toda la vida con ese riñón. Que 10, 15 años es el promedio, digamos, porque también estoy seguro que si le pregunto a alguien o a ti mismo y quisieras un poquito presumir, no, pues yo tengo un paciente que lleva 30 años y esto, bueno, a lo mejor no 30 años porque no llevas 30 años operando, pero seguramente hay cirujanos que les gusta presumir casos anecdóticos que sí existen, que duran tanto, pero en promedio estamos hablando de 10, 15... Más o menos. Por ejemplo, en México se empezó a trasplantar ya más frecuentemente. A partir del 2005, 2007 ya el número de trasplantes ya empieza a incrementar de manera importante. Previo a eso, pues eran anecdóticos los trasplantes. Pues del 2010, por ejemplo, para acá, pues llevamos apenas 10 años. Entonces apenas llevamos los pacientes que llevan 10 años de trasplante. Sí necesitamos que duren más tiempo. O sea, hay que trasplantar a los pacientes con la convicción de que les va a durar para toda la vida. ¿Y cuáles duran más? ¿Un trasplante de riñón que obtuviste de un paciente vivo o de un cadavérico? Se ha visto que hay un incremento en la longevidad del injerto en donaciones vivas, porque el tiempo que está el riñón fuera del organismo es prácticamente minutos. O sea, nosotros hacemos, las cirugías son simultáneas, entra el donador y el receptor al mismo tiempo en diferentes quirófanos, diferentes grupos quirúrgicos, y en uno ya están quitando el riñón y en otro están preparando el sitio donde se va a colocar. Entonces, en el momento que se extrae el riñón, se pasa al hielo, se limpia con una solución especial, se preparan la arteria, la vena y el uretero, que es lo que se hace la unión, y de ahí se pasan al quirófano del receptor, donde ya está listo para colocar, y ya se hace el implante, se sutura la arteria con la arteria, la vena y el uretero con la vejiga. Entonces, ese tiempo, pues prácticamente pueden ser 10 minutos que está el órgano fuera del organismo, del cuerpo, y entonces empieza a orinar de manera inmediata prácticamente, ya depurar. ¿Por qué? Porque es muy poquito tiempo. Pero en una procuración de órganos, con un paciente con muerte encefálica que dona los órganos, van, los procuran y luego hacen pruebas, hacen biopsias y luego ven a quién se lo van a dar, porque también hay una lista de espera en la cual se identifica las prioridades o los pacientes prioritarios y luego hacen las pruebas de histocompatibilidad. Entonces, el riñón puede tardar 20 hasta 25 horas fuera del organismo, en donde, o más tiempo incluso, en donde pues eso disminuye que el riñón empiece a funcionar inmediatamente, aunque sea un riñón joven. Y eso también disminuye un poco pues, la calidad del injerto, ¿no? Entonces, lo ideal sería un donador vivo, o al menos un órgano que se pueda obtener y que se trasplante casi de manera inmediata. ¿Y ya trasplantado, puedes tener una vida normal, digamos? Prácticamente sí. O sea, la terapéutica es
que se trasplante y que recupere su funcionalidad, que puedan trabajar, que puedan tener su familia, que puedan salir de vacaciones, prácticamente recuperan su vida social y familiar y laboral. Entonces, lo único es que tienen que estar tomando sus medicamentos, ir a consulta regularmente, como les indique el nefrólogo, tomarse los estudios y sí tienen que tener ciertos cuidados, ¿no? Que yo les digo a los pacientes es prácticamente tener una vida sana, comer sano, no subir de peso, no fumar, hacer ejercicio, tomar agua, o sea, una vida sana de la cual todos deberíamos tener. Oye, hablando de esto de vida sana, los médicos no nos caracterizamos por ser los que tenemos mejores hábitos, ¿no? Nos Sí. desvelamos, no hacemos ejercicio, le dedicamos a veces mucho tiempo al trabajo o a otras cosas, tonterías a lo mejor, y no todos hacemos ejercicio, no todos comemos muy bien, nos malpasamos, comemos lo primero que se nos atraviesa. ¿Tú qué has hecho de cambios en tu vida personal? Ya que eres cirujano de trasplantes renales, ya que estás viendo pacientes con falla renal, con lesión renal, con insuficiencia renal, como gusten llamarlo, pero con riñones enfermos. A lo mejor una buena alimentación, sí trato de tener una buena alimentación. Hay veces que, como dices, vas saliendo de la guardia o vas saliendo de una cirugía muy complicada y es muchas horas y no has desayunado y son las 7, 8 de la noche. Entonces, pues vas y te compras ahí lo primero que encuentras. Pero en general trato de comer sano. También tomar agua, por ejemplo, refresco, nada. De hace muchos años ya no tomo nada de refresco ni de bebidas endulzantes. Muy ocasionalmente, a lo mejor alguna reunión, pero o sea, es muy, muy ocasional. Actividad física también sí trato de hacer, aunque luego me cuesta trabajo por los pacientes, por las guardias y esto, pero sí trato de hacer actividad física al menos unas 4 veces a la semana. Ahí ando dándole al gimnasio. No fumo, también es algo que es muy, muy importante. Y agua también, digo, tomar agua es fundamental para tener una salud renal. La lista de espera para ser trasplantados en México de riñón, más o menos en cuánto anda. Mi médico me indica, ¿sabes que eres candidato para que te hagan un trasplante? ¿En qué lugar me pondrían? Sí, pues ayer el problema, mira, justo es lo que te decía hace rato, estaba viendo aquí las listas de espera del Senatra del año pasado, cerró con 16,675 pacientes en lista de espera para un riñón. En general, para órganos son 19,774. ¿Y cuántos se trasplantan al año? ¿Cuántos riñones? Mira, el año pasado se trasplantaron 2,723. Estar en una lista de espera se tienen que trasplantar pronto porque si empiezan a pasar años y años y años, pues se va deteriorando la gente. Y sí llega un momento en el que ya no se pueden trasplantar. ¿Por qué? Porque el corazón ya se empieza a afectar por la misma enfermedad renal y ya no aguanta una cirugía tan complicada como un trasplante renal, ¿no? Entonces necesitamos un corazón sano o lo suficientemente sano para que aguante una cirugía, ¿no? Entonces, ya a veces por problemas cardiológicos, tú que eres anestesiólogo, bien sabes que dices, ¿sabes qué? Ya este paciente no aguanta porque tiene falla cardíaca, valvulopatías, bueno, lo que sea que tiene un problema en el corazón, y entonces ya no es tan seguro hacer una cirugía. Entonces empiezan a salir los pacientes, empiezan a tener otro tipo de complicaciones, luego se calcifican las arterias también con la enfermedad renal, entonces ya no tenemos dónde hacer la unión. Esa es otra de las complicaciones. Entonces, sí hay que tratar de trasplantarlos pronto a los pacientes. Digo, la lista, como te digo, es de 14,000 y tantos y solo se trasplantaron 2,700, pues más los que se agregan este año, o sea, la lista va incrementando. Entonces, sí necesitamos mejorar la cultura de donación para que no estén en lista de espera los pacientes. Ahora, otro problema también es que, a diferencia de otros países, en México hay diferentes listas. El Seguro Social, por ejemplo, tiene su lista de espera. El ISSSTE tiene su lista de espera. El ISEMIM tiene su lista de espera. Luego, a nivel de medicina privada, el Grupo Ángeles, por ejemplo, que es uno de los más grandes que hay, también tiene su propia lista de espera. Entonces, si hay, por ejemplo, un donador en el ISSSTE, por ejemplo, un donador con muerte encefálica, para mandarlo a un hospital, por ejemplo, a un paciente que es compatible en el Seguro Social, es un trámite espantoso y prácticamente el riñón se termina perdiendo antes de que lo reciba. Entonces, esa falta de comunicación entre las diferentes listas de espera en el país es terrible. Sí deberíamos tener una lista de espera nacional, en donde todos los pacientes, independientemente de si es del sector privado, de si es del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, todos sean en la misma lista y por prioridades se pueda dirigir un órgano.
pero pues burocracia, ¿no? ¿Hay mitos en los pacientes o en los familiares que te eviten que dones? ¿Por qué alguien no quiere donar, por ejemplo, o no quiere aceptar un riñón? Yo creo que más que mitos es miedo que tiene el paciente a una situación que pues es desconocida para el paciente, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿cómo me van a quitar un riñón y cómo voy a vivir después? Entonces es falta de información. Muchos pacientes van a la consulta y dicen, es que ¿cómo voy a vivir si me van a quitar un riñón? ¿Cómo lo voy a donar? Entonces ya les explicas toda la situación que involucra la donación y ya les queda claro. Entonces, eso en cuanto a donadores vivos, ¿no? O sea, sí es falta de información y desafortunadamente también en nuestro ámbito, el grupo médico, hay médicos que también dicen, oye, es que mejor no dones, no te vaya a pasar algo, que no sé qué, sin tener, pues, la información suficiente. Esta información se la tiene que dar el especialista, ¿no? En trasplantes. Y a nivel de donantes con muerte encefálica, pues la familia, o sea, siempre es un evento traumático para la familia, ¿no? Que tengas un familiar y que de repente, chin, por alguna situación, un accidente, un tumor, una enfermedad vascular cerebral, lo que sea, tiene una muerte cerebral, tiene una muerte encefálica, el cerebro ya no funciona, es algo traumático para la familia. Entonces se empiezan a involucrar muchas situaciones religiosas, de conceptos, de decir, no, es que sí se va a recuperar, no, es que vamos a esperar, no sé qué. Y eso, en el momento desde que se da el diagnóstico de muerte encefálica, pues tenemos horas también para poder obtener los órganos. Entonces, sí se necesita mucho apoyo de los coordinadores de trasplante, que son las personas encargadas en cada hospital para ir y acercarse a la familia y decirles, oye, es que tu familiar puede ser un donante, ¿no? De órganos. Mucha gente sí lo acepta, pero pues sí es traumático. Entonces sí se tiene que tener estas estrategias para que tanto donadores vivos como familiares de donadores o potenciales donadores con muerte encefálica, pues se quiten ese miedo de donar. Hay familiares que creen que realmente quieres casi robarle los órganos y que todavía tiene una oportunidad, ¿no? Sí hay esa preocupación en los familiares. Sí, es poco. Realmente me he encontrado pocas ocasiones que nos dicen, no, es que se quieren robar los órganos y no sé qué. Existe el tráfico de órganos. Sí se hacen todas las medidas necesarias para que eso se evite. En México, yo creo, al menos de lo que yo creo, que no hay tanto tráfico de órganos. Se trata de evitar esa situación, que se da más en donadores vivos, ¿no? O sea, se da más en situación de el donador en una desigualdad con el receptor, ¿no? Entonces dice, pues... Que le dan dinero, se te doy compra, algo, digamos. ajá, sí, se compra. Te doy dinero o te doy un beneficio laboral, por ejemplo, del patrón al empleado, te doy cierto beneficio, o te regalo una casa, o te doy un coche, lo que sea. Aunque no sea dinero, pero cierto intercambio, sí se considera tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque están en desventaja. El donador y el receptor deben estar en igualdad de condiciones para que sea equitativo ese... Aunque los dos sean adultos voluntariamente, claro. Pero pues sí, o sea, si estás viviendo al día y te ofrecen una cantidad que para ti es mucho, que a lo mejor para otras personas es nada, o sea, si te dicen, te damos 100,000 pesos y nunca los ha tenido juntos esa persona y para el otro eso gana en un día, eso es algo ilegal, ¿no? Eso es tráfico de órganos. Sí, se tiene que considerar como que no está adecuado esa situación. Por eso, en los donadores vivos, sobre todo los que no son familiares, tienen que tener la aprobación de un notario. Eso es algo cierto. O sea, tiene que ir con un notario que tiene que dar fe de que no hay algún intercambio de cualquier especie, específicamente monetario, por la donación del órgano. Sí, y no también puedes decir nada más, no me transfirió nada. No, pero puede que te cambió te regaló una casa o te aumentó de puesto o lo que sea, ¿no? Sí, lo que sea. O sea, cualquier intercambio sí no está bien visto. O sea, sí, empieza a surgir alguna situación ahí que no, pues, que no corresponde. Entonces, esos mitos empiezan a generar miedo e incertidumbre de es que si alguien vende su órgano, ¿cómo sé que mi familiar o sea, es candidato a donar? A lo mejor se lo van a dar a alguien con dinero que pagó algo así. Ajá, entonces empieza a generarse ese miedo. Pues aquí la situación es hablar con la familia y explicarles, y los médicos también tienen que ser pro trasplante, ¿no? Los intensivistas, que son los que dan el diagnóstico, junto con el neurólogo, el neurocirujano que den el diagnóstico de muerte encefálica, son los que tienen que también tener ese acercamiento con la familia y decirle, mira, pues su familiar
ya tenemos tantos estudios que dicen que ya no se va a recuperar y es un buen candidato a donar, ¿no? Entonces, hay que tratar de quitar esos prejuicios y esos miedos que tiene la gente. La otra pregunta, a lo mejor nos lo censura YouTube o a lo mejor no lo subo, pero de tráfico de órganos, pero cadavéricos, de estos mitos urbanos de como, estaba tomando en un bar, me drogaron, me llevaron a un hotel y amanecí en la tina del baño con heridas, así como en la zona de los riñones y ya sin riñones. Sí. ¿Puede pasar? Porque yo he visto trasplantes, yo he entrado en la residencia de trasplantes de riñones y como dices, están 2 quirófanos sumamente capacitados, todas las personas que están ahí, sumamente estéril todo, no es como que lo van a hacer en un hotel de baño, ¿no? Claro. Sí, pues no, eso sí, yo creo que ya tiene más que ver con Hollywood, de que te sacan los órganos o de que, como dicen, te drogan en algún bar y te llevan y te regresan sin hígado. O sea, sí. Evidentemente son situaciones que no suceden. No creo que haya como tal un tráfico de órganos en donantes cadavéricos. ¿Por qué? Porque pues están en instituciones. O sea, imagínate toda las personas que tendrán que estar dentro de esa red de tráfico de órganos, o sea, desde enfermeras, todos los médicos, el neurólogo, el intensivista, el neurocirujano, el cirujano de trasplantes, el anestesiólogo, las enfermeras, los coordinadores, o sea, es una gran cantidad de gente que prácticamente tendrá que estar dentro de esa organización para que se lleve a cabo un tráfico de órganos de un donante cadavérico. No lo creo, la verdad es muy, muy difícil que todos lo puedan llegar a hacer, pero se da más en donante vivo. En vivo, con esos acuerdos económicos, y que sí, la verdad es, seguramente alguien, sobre todo alguien rico, ahorita alguien económicamente con dinero justificará eso, pero sí, la verdad, éticamente pues no se puede. Sí, no es lo ideal, o sea, no, yo creo que no se debe de hacer, por ahí hay algunos estudios que dicen, bueno, pues es que si la persona lo necesita, pero siempre son intercambios desiguales y yo creo que desde mi punto de vista no deberían de hacerse. Hay otros países que sí está permitido, por ejemplo, algunos países en Medio Oriente o en otros lados lejanos que sí está permitido. O sea, tú vas y legalmente, incluso ahí enfrente del notario, vas y le das la cantidad de dinero al donante y el donante va y te dona el riñón. Y está legislado. Pues sigue siendo un tema de discusión a nivel de bioética, ¿no? Sí, y entiendo la contraparte, puedes decir, bueno, es que con ese dinero, ese millón, ese lo que sea que te den, puedes mejorar tu calidad de vida que antes no tenías. Antes estabas trabajando en una mina y te ibas a morir de un accidente a lo mejor en los próximos años y con esto, bueno, puedo cambiar mi estilo de vida por completo. Medio entiendo. Sí, pero fomentas, como que te metes en el camino de fomentar algo que no quieres, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí tiene que ser altruista completamente y voluntario la donación. ¿A quién le donarías tú un riñón? Mira, ya de tantos años que tengo en esta situación, yo sí se lo donaría obviamente a familiares, amigos, alguien que lo necesite. O sea, esos prejuicios se van quitando conforme vamos viendo tanto paciente que le va bien y le va bien. De hecho, hubo una noticia hace algunos años, ya tiene unos años, que uno de los directores de un programa de trasplante en Estados Unidos, en un centro importante de trasplantes, ahorita no recuerdo cuál, su hijo tuvo enfermedad renal y fue el primero que dijo, yo voy y le dono. Entonces fue una noticia nacional porque ahí se comprueba cómo tu trabajo sí se refleja también en tus hábitos, en cómo cambian tu forma de pensar y tu manera de ser. Entonces yo sin problema le donaría un riñón a un familiar, a mi esposa, a algún amigo, por ejemplo. Yo creo que no tengo ningún problema por hacerlo. Te voy a apuntar en mi lista. Luego nos hacemos pruebas de compatibilidad. De problemas que a veces asociamos con enfermedad renal. Si tengo espuma en la orina, ¿tengo una enfermedad renal? Depende mucho, porque por ejemplo, luego si van ahí al baño, por ejemplo al baño y el baño tiene algún producto de jabón o de limpieza, pues eso genera espuma, ¿no? Entonces digo, eso no es espuma de la orina, sino del baño principalmente. Pero bueno, sacando algún factor externo, el hecho de que la orina genere espuma, sí se considera que tiene una carga de proteínas y la proteinuria, o sea, la eliminación de proteínas por la orina no es normal, es una falla en el riñón, en la filtración del riñón. Hay que hacerse estudios y ir con el nefrólogo, pero sí como tal, orina espumosa sí se considera un dato de alarma para ir al investigarte, médico. ¿no? Ajá, no, sí, no es de que, ya me tengo que trasplantar. No. O sea, vamos, investigamos y vemos qué pasa, ¿no? Sí. Además de la espuma, ¿qué otros datos nos podrían hacer pensar que nuestros riñones ya no están funcionando muy bien?
Algo que tenemos que checar mucho es la presión arterial, porque los riñones también tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Entonces, si estamos hipertensos persistentemente, me checo 3, 4 veces a la semana o unas 10 veces al mes, por ejemplo, y todas las veces sale con hipertensión, tenemos que checarnos, esa es una. La otra es trastornos en la orina, obviamente orinar sangre, por ejemplo, bueno, es normal, orinar con espuma también no es normal. Si tengo a lo mejor diabetes, pues que los niveles de glucosa estén bien controlados. Si ya soy hipertenso formalmente, estar bien controlada la presión. O sea, estos descontroles son los que poco a poco van lesionando al riñón. Entonces, sería esa situación. Ya en etapas muy tardías, ya empieza la pérdida de apetito, la pérdida de peso, las náuseas, pero ya son pacientes que ya tienen enfermedad renal ya en los últimos estadios y ya seguramente necesitan una terapia de sustitución. Vi una noticia que le pusieron un riñón a una persona que era de un cerdo. O sea, le trasplantaron el riñón de un cerdo a una persona. ¿Es esto posible y qué tan frecuente lo vamos a ver? Pues sí, es una realidad. O sea, los xenotrasplantes, que se llama xenotrasplante, que es el trasplante de un organismo vivo diferente a un humano, ya son una realidad. Ya se hizo esa noticia que fue muy sonada. En Estados Unidos se trasplanta un cerdo genéticamente modificado que le modifican el HLA precisamente para que sea compatible con un HLA humano y entonces hacen que el puerquito pues vaya creciendo y la ventaja de los cerdos es que maduran muy rápido, entonces al año probablemente o año y medio ya es un cerdo adulto, ya es un riñón adulto y entonces ese cerdo que ya tiene el HLA del enfermo ya le pueden hacer, o sea, le pueden quitar el riñón. Entonces, antes de que naciera, modificaron el DNA del cerdo. Ajá. Específicamente para que sea compatible con un paciente que ya tenían. O sea, fabricaron el cerdo, digamos. Claro. Y yo creo que sí va a ser una realidad a futuro. Más que, por ejemplo, otras terapéuticas, sí va a ser más la situación de los xenotrasplantes. Entonces, aquí se involucra mucho, por ejemplo, las células madre. Toman células madre, hacen una diferenciación específica para las células del riñón, modifican al cerdo genéticamente y entonces el cerdo va creciendo con la compatibilidad. Entonces crece el cerdo y se hace el trasplante. Entonces yo creo que eso sí a futuro va a ser una forma de obtención de órganos y a lo mejor en un futuro no tan lejano ya podemos estar haciendo los xenotrasplantes. Sí, suena que hasta más compatible puede ser, ¿no? Sí. Porque ya lo estás haciendo a la medida, digamos. Exactamente. O sea, más que incluso un paciente que le done, digo, si acaso un donador gemelo o que comparta 2 cadenas de HLA, los 2 haplotipos, pero de ahí en fuera creo que va a ser más compatible un cerdo que una persona eventualmente, ¿no? Qué interesante. Julián, muchísimas gracias, amigo. Aquí voy a dejar tus redes sociales y el de tu grupo de trabajo para si tienen dudas de que tal vez piensan que son candidatos a ser trasplantados o están en alguna etapa. No se esperen, yo creo que es la recomendación, no se esperen a que estén súper mal para querer un trasplante. Justo tienes que estar, como decías, relativamente sano para que puedas ser candidato. Sí, aquí el mensaje final que quisiera dar es no se autoexcluyan de un trasplante. Si alguien ya tiene enfermedad renal crónica, está en diálisis o está cercano a diálisis, vayan con un nefrólogo que sea especialista en trasplantes o un nefrólogo que esté como consciente de los trasplantes o con un cirujano de trasplantes para que les pueda iniciar el protocolo. No, muchos dicen, no, es que ya tengo 60 años, ya tengo 70 años, ya no me puedo trasplantar. Mentira, la edad no es un factor para recibir un trasplante. O es que me dijeron que como soy diabético voy a rechazar o no, o sea, eso tampoco es cierto. Los que tenemos que rechazar a los pacientes para trasplantes somos los propios médicos especialistas en eso. Pero realmente es muy, muy difícil encontrar a un paciente que tenga una contraindicación absoluta para trasplante. Es muy difícil. Es muy difícil. La gran mayoría de los pacientes sí se pueden trasplantar. La única contraindicación absoluta sería que no tengas insuficiencia renal. Claro, sí, que sea sano. Que estés sano, sea la única contraindicación para no trasplantarte. Excelente. ¿Vale? Muchas gracias a todos por seguirnos. Denle like, compártanlo y sigan al doctor Julián. Muchas gracias.